Hola, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien, doctor, sí, señor, gracias. Bueno, Marcela, usted vio los comentarios que le hice al trabajo. Yo se los remití a vuelta de correo y eh, pues hay toda una serie de comentarios. Entonces, pues quisiera escuchar un poco qué piensa de esos comentarios y Sí, sí. Hola, doctor, nuevamente buenas noches. Estoy sola, estoy realizando mi trabajo sola. No, doctor, pues la verdad muy buenos, aprendí bastante a pesar de que pues es un método pues bastante difícil de uno poder aprender y más cuando es la primera vez que trabajo personalmente así un trabajo. Sin embargo, pues ya con los docentes a través de la especialización nos han ido enseñando y por eso se me fueron de pronto unos comentarios de contratación en el trabajo porque en base de un trabajo que estaba realizando con la docente Cecilia y pues del cual ella me apoyó y también pues gracias a eso aprendí a desarrollarlo, entonces lo desarrollé con un tema de contratación y por eso se me fueron unas cositas, qué vergüenza con usted, doctor. Este, y no, muy bueno, doctor. Los tomé totalmente, todos los comentarios, cambié varias cosas, tengo pues acá la corrección, incluso pues ahorita no lo he terminado, estoy en la parte de las conclusiones, porque pues la verdad sí me he centrado en arreglarlo, en tomar todas las observaciones que su merced me hizo para pues que efectivamente quede acorde y revisando punto por punto, revisé cada una de las correcciones que su merced me hizo, sí, señor. Y la verdad bueno, me parecieron muy buenas. pero bueno, Marcela, pero más allá de eso, a mí me preocupó algo y es que digamos, por las observaciones, yo veía que pareciera que no tuviera como un norte fijo. Digamos que su punto de trabajo tiene que ser, a usted le preocupa es por qué la caducidad del medio de Término. control de reparación directa debe contabilizarse dentro de los 2 años siguientes a... Entonces, lo primero que hay que aclarar es, ¿va a trabajar sobre desaparición forzada o desplazamiento forzado? Porque es que usted Sí, sí, sí. digamos que, Sí, doctor, muchas gracias. Sí, efectivamente, no, ya me centré en el desplazamiento forzado, solamente desplazamiento forzado. Había abarcado cosas de penal, temas de penal como la imprescriptibilidad y demás, todo eso lo eliminé, centrándome en la caducidad de la acción, ¿sí? El término. Me el centré medio de porque pues control. sí me estaba mezclando una cantidad de cosas que al final pues hablé mucho, pero no concreté nada, entonces sí eliminé esas cosas, me centré como tal, efectivamente en eso, doctor, sí, señor. Ok. Entonces, ¿cuál, digamos, su inquietud cuál es, digamos? ¿Qué es lo que usted busca? Porque, por ejemplo, uno diría, ah, no, sí, bueno, es que la caducidad del medio de control de reparación directa en eventos de desplazamiento forzado. ¿Por cómo se debe contabilizar? Sí, El Consejo de Estado eso ya lo definió. El Consejo de Estado dijo, mire, se tiene que hacer una vez la persona retorna al territorio o tiene la capacidad de salir de la sí. condición que le hace estar huyendo, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es, digamos, su inquietud? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué fue lo que la llevó a plantearse eso? Este, lo que me lleva a mí a plantearme es si efectivamente el término de la caducidad son los 2 años o hay aparte alguna lineamiento o característica específica en donde que se debe tener aparte de los 2 años. Sí, el Consejo de Estado pues ha sido claro, incluso pues en varios aportes, en varias jurisprudencias se ha unas pues a veces dicen otras cositas más, ¿sí? Adicionales, pero lo que yo quería entrar a estudiar si efectivamente, bueno, cuándo se procede o cuando procede la caducidad,
pero entonces hablándolo acá en el tema de la desaparición forzada, ¿sí? Entonces, ese es como tal No, mi del pregunta. desplazamiento Del forzado. desplazamiento forzado, yo no sé por qué tengo la palabra, perdón, del desplazamiento forzado, sí, señor. Bueno, pero entonces, mire, yo creo que tiene que, como le decía ahí, tiene que plantear unos objetivos, no había planteado unos objetivos más claros. Sí, A mí eso me ya parece lo... que usted lo que debe hacer básicamente es, por ejemplo, debería estudiar, bueno, ¿cómo está hoy en día? ¿Qué es lo que dice la ley en torno a la caducidad del medio de control? ¿Sí? Sí, señor. Eh, ¿Cuál podría ser una salida? La cuestión es que usted plantee algo, la cuestión es que sea algo que no sea simplemente repetir lo que ya dijo el Consejo de Estado, pues porque para eso lee uno las sentencias del Consejo de Estado, ¿no va a entender? Entonces la cuestión es más bien que usted diga, bueno, mire, yo voy a analizar cómo está hoy eso, voy a analizar qué dificultades tienen los desplazados para interponer los medios de control, como el de la reparación directa. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional sobre eso? ¿Qué ha dicho el Consejo de Estado? Y su aporte sería más bien, oiga, con todo eso, ¿sabe qué? Yo les voy a proponer cómo se podría regular bien eso del término de caducidad del medio de control para el ejercicio de ese tipo de acción. Entonces usted podría decir, eh, bueno, mi marco es cómo está la ley, que ha dicho la Corte Constitucional, que ha hecho el Consejo de Estado sobre esto, que justifica que se contabilice de manera distinta la caducidad del medio de control. Y al final usted decir, bueno, miren estas condiciones, yo creo que al artículo ciento y pico, 164, 164, sí, señor. Ujú. 164 del CEPACA, específicamente para la reparación directa por el fenómeno del desplazamiento forzado, podríamos tener una regulación que puede sintetizarse en este párrafo. Como usted sabe, por ejemplo, para el fenómeno de la desaparición forzada, hay unas reglas específicas de la caducidad. Sí, señor. Entonces usted podría decir, bueno, después de todo esto, yo creo que sería bueno que en el código se sumara este parrafito, es la conclusión a la que yo llego después de haber estudiado el asunto de cómo debería regularse la contabilización del término de caducidad del medio de control. Es un objetivo más claro, es decir, hay que llegar a algo más concreto que simplemente describir qué es lo que ha dicho el Consejo de Estado. No, vamos, proponga algo, como por ejemplo, mire, la redacción de un parágrafo de ese artículo para lo de la caducidad del medio de control de reparación directa por desplazamiento forzado podría ser esta. Esta es la redacción que yo quisiera que estuviera ahí. La caducidad del medio de control de reparación directa, cuando se presenta el fenómeno del desplazamiento forzado, se llevará a cabo así. Plantea lo que va a plantear. ¿Me hago entender? Sí, señor doctor. Y eso sería al final ya de Claro, la conclusión, ¿cierto? tal cual, tal cual. Pero entonces para eso usted tiene que proponerse, por ejemplo, una pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de regular la contabilización del término de caducidad del medio de control de reparación directa en los casos de desplazamiento forzado? Objetivo general, Sí, señor. plantear, objetivo general, plantear o sugerir una redacción a un parágrafo del artículo 164 que regule específicamente lo concerniente a la contabilización del medio de control. Objetivos específicos. Identificar para qué sirve, un poco, qué es el desplazamiento forzado, ¿cierto? Identificar por qué es necesario, qué es un medio de control, qué es el medio de control de reparación directa, otro objetivo, por qué los medios de control deben estar sometidos a la caducidad,
¿Por qué? Eso hay una explicación teórica de por qué. ¿Por qué qué, doctor? Qué pena. ¿Por qué un medio de control debe estar sometido a un término de caducidad? ¿No? Sí, señor. Otro objetivo podría ser identificar la forma como el Consejo de Estado eh, ha fijado su posición sobre el punto de la contabilización del término de caducidad en el medio de control de reparación directa del desplazamiento forzado. ¿Cierto? Sí, señor. Ujú. Decir, por ejemplo, qué ventajas tiene la forma en que el Consejo de Estado aborda ese asunto, qué desventajas tiene la forma en que el Consejo de Estado aborda ese asunto. Con eso, con eso, usted podría ya al final decir, oiga, mire, yo creo que la regulación debería haber un parágrafo que diga esto, porque yo ya identifiqué ventajas, desventajas, para qué sirve una cosa, la otra. ¿Sí me hago entender? Está Sí, señor. planteando algo, usted está llevando a cabo una tarea de contribuir a algo, porque vuelvo y le digo, si es para, pues simplemente leemos al Consejo de Estado y ya, lo que necesitamos es leerla a usted. Sí, señor. Gracias. Sí, Ese señor. es el No. punto. Entonces, Sí, señor. trate de trabajar en eso, consulte jurisprudencia del Consejo de Estado, jurisprudencia de la Corte Constitucional, Sí, señor. consulte tratados de derecho procesal, qué es caducidad, por qué los medios de control deben estar sometidos a la caducidad, ¿no? Consulte un poquito, digamos, su trabajo no es sociológico, así que no se vaya a enredar con eso, pero consulte un poco sobre el desplazamiento forzado, un poco de cifras, las mayores dificultades que tienen los desplazados, un poquito de eso, ¿sí? Eh, y consulte autores, mire los repositorios de las universidades para que usted mire, bueno, quién ha abordado este asunto y desde qué perspectiva lo han abordado. Usted podría decir, ah, mire, este autor me sirve para apoyar mi tesis, ¿ve? Sí, sí. Sí, incluso encontré uno de la Universidad de Medellín, doctor, en donde habla, espéreme que por acá como que lo tenía bien. Ese autor habla de la caducidad de las pretensiones en la reparación directa en los delitos de lesa humanidad y en los crímenes de guerra. Ok, Sí, entonces pues no todo de lo mismo, pero sí también se centra mucho en el artículo 164, tal cual. trae los aportes de la Corte, el Consejo de Estado, ¿sí? Ok, Obviamente pues eso ya es más hacia un proyecto, es bastante larguito, tienen como sí, 100 y pero algo de más, pero me pareció también muy interesante porque trata, sino que ahí es donde pues me metí en varias cosas porque es donde empecé a encontrar lo de la imprescriptibilidad y todo eso, pero yo dije, no, no se estamos en meta con el eso. tema, sí, y la verdad pues me pongo a hablar de todo y al final no termino diciendo nada. No se Entonces, meta con eso de la imprescriptibilidad de la acción penal porque para el caso no nos importa. Digamos, trate de buscar un poco si de pronto hay algún instrumento internacional que diga, oiga, en los casos de desplazamiento forzado, los estados deben ser más laxos en la forma como contabilizan los términos para las acciones judiciales. Trate de mirar eso a ver qué hay por ahí, a ver qué se puede encontrar y eso le sirve para fundamentar su posición. Mire, el término debe ser más largo, más corto, bueno, no sé, lo que usted considere. sí, 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 señor. ¿Ok? Sí, sí, señor, doctor, muchas gracias. Sí, la Bueno, verdad, pues estuve un poco pues no perdida, pero no sabía bien cómo centrarlo y la verdad le agradezco mucho porque sí me ayuda nada más en haciendo las correcciones. Uno dice, uy, sí, carajo, ¿verdad? Que esto está totalmente fuera de lugar y en lo que su merced me está diciendo en este momento, pues la verdad sí me ayuda mucho.
porque no lo estaba llevando efectivamente como a saber de qué es el tema de investigación, sino ya con esto que usted me está diciendo, entonces es más bien como sea un aporte del artículo para tener, después del estudio, pues que yo realice, ya la conclusión, que sería muy bueno que el aporte en ese Sí, artículo. exactamente. Sí, señor. Listo, Marcela. Entonces trabájele a eso porque hacia finales de julio nos tenemos que volver a ver con lo que tenga, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces ahí por el chat y por el correo y toda esta cuestión se va enterando de cuándo es la próxima fecha. Es sobre el 28 de julio, una cosa así. ¿Ok? Sí, 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 y algo así. Doctor, muchísimas Bueno, gracias. Marcela, perfecto, Muy listo. amable. Que pase una buena noche, Bueno, ¿yo? esté Bueno, muy bien, adiós. Esté igualmente. bien. Hasta luego. Gracias. Chao.